tomar ahí un lugar de las sillas que pusimos. Gracias, hermanos, a ustedes, ¿verdad? Hoy vamos a poder compartir la palabra, lo que Dios también puso para poder seguir transmitiendo a usted. Siempre es causa sentimientos, hermanos, el poder estar aquí con algunos, solamente algunos poquitos de nuestros hermanos. Y pues ya no, ¿ya estamos grabando? Amén. Ya ya no contar pues con todos ustedes que les tocaba el grupo 4, el grupo 1, de poder estar aquí hoy, hermanos, de manera presencial. Pero hoy venía, fíjese que hoy venía para acá, cuando venía a la iglesia, me encontré una hermanita y ella me conmovió porque yo le decía, hermanita, ya no vamos a tener cultos ahorita presencial. Y ella me decía, sí, pastor, escuché. Y se le derramaron unas lágrimas el hecho de que ella no iba a poder estar aquí en este lugar. Yo sé que hay algunos que, hermanos, tienen el deseo, el anhelo de poder estar en esta casa. Amén. Quizá algunos otros, ¿verdad? Pues han perdido esa parte, pero hermano, yo le pido a usted que siempre valoremos eh, estar en un servicio en este lugar. En algún momento se va a llegar quizá el tiempo. Esperemos que nosotros no tengamos que pasar ese momento, hermanos, pero quizá pues se puede llegar el tiempo cuando tengan que prohibir absolutamente ya los servicios para nuestro Dios, y entonces la gente va a buscar poder congregarse, hermanos, y va a ser una tristeza que ya no haya lugares abiertos para poderle hacer un servicio a nuestro Dios, un culto a nuestro Dios. Pero mientras Dios nos esté dando la oportunidad, hermanos, y si nuevamente esperemos que no sean muchos domingos que estemos de esta forma, sino que, hermanos, nos puedan dar la oportunidad nuevamente de congregarnos de manera presencial como estábamos, pues va a ser una grandísima bendición. Amén. Pero de todas formas, hermanos, a ustedes que están conectados, que Dios me los bendiga y que hoy Dios tenga que hablar a nuestro corazón. Ahí, por favor, en su casa, bendígame, hermanos, ore por mí y juntos oremos para que el Señor nos hable a través de su palabra. Amén. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar, Señor, todavía congregados en este lugar, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que hoy nos tengas que hablar a través de tu palabra, aunque sea de esta forma virtual, Señor, pero yo sé que en espíritu estamos conectados, Padre, y estamos haciendo un servicio para ti, Señor. Bendigo a mis hermanos que están en casa, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú bendigas nuestras vidas, Señor, y que nos vayas perfeccionando continuamente. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hace el día martes yo comencé un tema que se llama ¿hasta cuándo? Esa es una interrogante. Y yo les mostraba algunos versículos, ¿verdad? De algunos personajes de la Biblia que ellos hicieron esta pregunta, ¿hasta cuándo? Miramos, hermanos, rápidamente para hacerles una recapitulación de lo que estuvimos hablando el día martes. Empezamos con Apocalipsis 6, aquellos hermanos mártires, ¿verdad? Estaban diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre? En el caso, hermanos, de Job, también él dijo a algunos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo angustiarán ustedes mi espíritu y me triturarán con palabras? En el caso de David, de la misma manera, hermanos. En el caso de algunos personajes de la Biblia, ¿verdad? Hermano, estuvieron hablando acerca de hasta cuándo. Igualmente Salomón, hasta cuándo, muchachos inexpertos. Pero me quiero llevar, hermanos, quiero llegar a Habacuc también. Ese de Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Pero en Isaías también encontramos unos hasta cuándo. Pero quiero llevarme, hermanos, adelantarme hasta lo que también dijo Esteban. Amén. Y Esteban dijo esto,
tercos infieles, ¿hasta cuándo van a estar resistiendo al Espíritu Santo? Y ese hasta cuándo, hermanos, es una pregunta, y ahorita vamos a ver algunas connotaciones que se le da, ¿verdad? Fui a investigar precisamente esa frase, ¿hasta cuándo? Pero, hermanos, en forma de pregunta. Y entonces, en el caso de Esteban, estaba diciendo infieles, ¿hasta cuándo van a estar resistiendo al Espíritu Santo? Creo que hoy en día, como se lo he venido diciendo y repitiendo, que para usted no es dañino, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Ahora, quiero, hermanos, hablarles de esa expresión ¿hasta cuándo? Cuando fui a investigar un poquito en el diccionario, la palabra hasta dice que indica el espacio de tiempo, término de una cosa o acción, así como el límite de una medida o cantidad. Hasta es hermanos, un límite de una medida o cantidad, pero también, hermanos, indica el espacio de tiempo, término de una cosa o acción. Y la palabra cuando dice que es un adverbio relativo que significa en el tiempo en el que o en el momento en el que. También dice que cuando se usa, hermanos, como conjunción, dice que puede indicar el momento en el que ocurre algo o una condición para que algo acontezca. Amén. Y mire, hermano, esto lo encontré en un diccionario también. Dice que hasta cuándo puede ser por algún problema en especial, alguna situación en la cual no sabes qué hacer y sientes que te ahogas. Entonces esta pregunta salta por sí sola dentro de ti: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esto me llama la atención porque dice que es por algún problema o alguna situación. Creo que en algún momento, hermanos, nosotros nos hemos hecho esta pregunta, amén, dentro de sí mismo. Y entonces nos resalta lo mismo que les resaltó a algunos personajes de la Biblia, lo mismo que le resaltó a Job, que le resaltó a David, hermanos, que le resaltó a Esteban, que le resaltó, hermanos, a Isaías, a Jeremías. Y eso puede también venir para nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pasará esto? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo vamos a poder nuevamente volver a nuestra vida normal? Amén. Pero me quiero enfocar un poquito en lo que dijo Elías, que el martes estábamos viendo esto, pero quiero por favor mirar algo aquí. Elías dice se acercó, lo que dice Primera de Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Pero entonces, ese hasta cuándo de Elías, hermanos, recordemos que él había tenido un encuentro, un enfrentamiento con 850 profetas de Baal y de Acera. Y entonces, cuando se dio el enfrentamiento, hermanos, entonces Elías, hermano, usted sabe que Dios le dio una gran victoria, pero le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Y me llama la atención que la palabra, hermano, vacilar, cuando usted la investiga, hermano, en el diccionario Strong, dice que significa andar cojeando. Y entonces, hermano, cuando le está diciendo vacilaréis, lo que está tratando de expresar Elías es de andar cojeando. ¿Y qué puede, hermano? ¿Qué nos enseña esto? Andar cojeando. Eso quiere decir que es una persona inestable, que no tiene una estabilidad al caminar. Entonces eso es lo que Elías les estaba diciendo al pueblo: ya no sean inestables, ya no tengan que divagar entre dos opiniones. Si Dios es Dios, tenemos que seguirle. Y si los dioses ajenos o Baal es Dios, pues síganle. Pero eso también es para nosotros ahora en este tiempo, porque creo que hay mucha gente, hermanos, que está cojeando, que tiene una inestabilidad. Y esto tiene que ver con lo que, hermanos, cojear tiene que ver con 2 de Samuel 4:4, cuando se están hablando de Mefiboset, aquel hermano nieto de Saúl, hijo de Jonatán,
que en su momento, hermano, quedó lisiado de los pies, y usted sabe la historia de Mefiboset. Mefiboset en su momento, hermano, él estaba sucio. Hermano, cuando el rey le preguntó por qué no te fuiste conmigo, y es porque, hermano, su siervo le había engañado. Entonces quiere decir que esas personas que están vacilando entre dos hermanos, la Biblia dice que no se puede servir a dos señores, porque con uno van a quedar mal. Entonces creo que en este tiempo, como le decía el día martes, en este año que viene, 2021, hermanos, tiene que ser un tiempo de definición para nosotros, para nuestras vidas. Creo que aquí es donde nosotros, nuestra fe tiene que fortalecerse. Es cierto, las condiciones, las situaciones que venimos pasando durante este tiempo pueden ahogar, hermanos, nos pueden tener en una situación de estrés, hermanos, de opresión. Pero creo algo importante, que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y creo que si el Señor rescató a algunos personajes de la Biblia de situaciones bien extremas de peligro, creo que también el Señor lo puede seguir haciendo hoy en día. Pero lo que nos manda, hermano, a nosotros es que ya no tengamos que estar vacilando, que ya no seamos inestables. Vuelvo a reiterar, hermanos, creo que este tiempo y este nuevo confinamiento que nos han, hermanos, han dado las autoridades para que nosotros estemos en casa, creo que aquí nos vamos a definir, mucha persona, hermanos, se va a definir quién es su Dios. Amén. Si Dios es Dios, tengamos que seguirle. Pero entonces hagámoslo. Y por último, hermanos, en cuanto a los personajes que dijeron hasta cuándo, Josué 18:3 dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Entonces hay gente que, por hermano, si vamos a poseer la tierra y una persona, hermano, está en una situación de cojera espiritual, ¿cómo va a ir a poseer la tierra? Y entonces, aunado, hermano, a la inestabilidad, se puede, hermanos, añadir la negligencia. Porque entonces Josué le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo? A Israel, díganme, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Dios les había dado una tierra, usted lo sabe. Dios les dio una tierra para conquistarla. Hermano, ellos vieron los grandes milagros que pasaron en el desierto, que el Señor en medio del desierto nunca los dejó. Les proveyó comida, les proveyó calzado, vestido, hermanos, les proveyó agua. Sus necesidades fueron satisfechas aún en medio del desierto. Y entonces, aún en medio de todas esas situaciones, hermanos, todavía cuando entraron a Canaán se tenía que conquistar la tierra. Y entonces Josué le está diciendo al pueblo: ¿hasta cuándo van a ser negligentes? Y esa palabra negligente significa flojo, ser flojo. Pero también otra de las connotaciones dice que significa perder el valor o el coraje. Entonces eso quiere decir que hay gente, por los mismos desiertos que han pasado, hermanos, pierden el valor, pierden el coraje, se vuelven acomodados, se vuelven flojos de manera espiritual, hermanos, en un sentido espiritual, flojos. Se les vuelve flojera, hermano, buscar al Señor. Se les vuelve flojera seguir conquistando lo que Dios nos ha dado. Hay promesas que Dios nos dio, pero necesitamos seguir conquistando. Hermanos, si en algún momento hemos caído en negligencia, hemos perdido el coraje, hemos perdido el valor, creo que el Señor está aún con nosotros, hermanos, para volvernos nuevamente, hermano, todas las cosas que en algún momento se han perdido. Dios es un Dios de restauración, de restitución. Recordemos a Job, le restituyeron las cosas que había perdido. Amén.
cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, hermanos, quiso tratar de que él maldijera el nombre de Dios. Pero aún con todo eso, hermano, Job se mantuvo firme. Y es lo que Dios quiere para nosotros, hermano. Sé que van a venir las situaciones, sé que van a venir descalabros a nuestra vida, sé que van a venir en algún momento fracasos, hermano, desánimos que nos pueden quitar, decir, ¿por qué seguimos haciendo esto? Ya no tiene importancia seguir buscando al Señor. Déjame decirte que todavía el Señor está, hermanos, atentos sus oídos a la voz de sus hijos. Entonces, esos son hasta cuándo. Ahora, hay una respuesta de Dios para los hasta cuándo. Y en esta pregunta que también Dios hace, creo que aquí también para nosotros que tenemos ese tipo de, hermanos, de pregunta, hermano, el Señor quiere contestarnos también, darnos la respuesta a nuestros hasta cuándo. Y entonces miramos, hermanos, cómo el Señor, hay algunos hasta cuándo de Dios. Éxodo capítulo 10, versículo del 3 al 7, mire lo que dice. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Ese no era un hasta cuándo, hermanos, de Moisés. Moisés fue enviado ante Faraón. ¿Quién lo envió? Cuando Moisés le preguntó, y si dice, ¿y quién me envía? Tú diles que yo soy. Y esos yo soy los encontramos también en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero entonces, hermano, dice, el Dios de los hebreos está diciendo esto: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Entonces, por eso le decía que hay unos hasta cuándo de Dios, pero ahí mismo va implícito la respuesta a nuestra pregunta. Amén. Porque quizá algunos hemos dicho: ¿hasta cuándo, Señor? ¿No será que en ese hasta cuándo el Señor nos está contestando y nos está diciendo, ese hasta cuándo va a terminar? Porque recuerde que hasta es un límite de tiempo también, hermanos. Ese hasta cuándo. Entonces, ¿no será que el Señor nos está diciendo hasta el momento en que tú te tengas que humillar delante de mí? Y recordemos que hemos hablado de la humillación. Al que se humilla, Dios lo exalta, hermanos. Encontramos el mismo ejemplo de Jesucristo, que Él se humilló. Lo que dice Filipenses capítulo 12, hermanos. Él se humilló, se despojó de toda su gloria, nos dio una enseñanza. Y dice que también aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces quiere decir que también el Señor, hermano, en ese cuerpo que le hicieron, Él tuvo que aprender a humillarse al Padre. Y entonces, si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no tendremos que hacerlo, hermano? ¿Por qué nosotros no podemos ser como, hermano, como aquel hijo que malgastó también toda su herencia? Y quizá nos podemos identificar con ese hijo menor, hermano, que malgastó todo lo que tenía. Y cuando ya se encontró en una situación tan complicada, y quizá él podría decir: ¿hasta cuándo va a terminar esto? En el momento ese hasta cuándo terminó cuando él tomó la decisión, hermano, de decir: me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan, y yo aquí estoy padeciendo de hambre. ¿No será que ese hasta cuándo, lo mismo, hermano, esas palabras que Dios le envió por medio de Moisés a Faraón, hermano, no será que también son para nosotros? Claro, va a decir: ay, pastor, me está comparando con Faraón. No, hermano. En un sentido espiritual, de decir: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Amén. Y mira el versículo 4, dice: porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí mañana traeré langostas a tu territorio, y cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá verla. También comerán el resto de lo que ha escapado,
lo que os ha quedado del granizo, y comerán todo árbol que os crece en el campo, y llenarán tus casas, las casas de todas tus siervos, y las cosas de todos los egipcios, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Entonces, el hecho de no humillarse, Faraón, hermano, él trajo esas plagas, no solamente a él, sino también a los suyos. Hoy hay una plaga que se está expandiendo por todo el mundo, donde están hablando que hay nuevas cepas, hermanos, del coronavirus, que ha mutado, nuevas variaciones. Algunos están diciendo que en Canadá ya se encontraron, hermanos, esa nueva cepa, hermanos. Y quizá en su momento, hermano, puedas venir, hermano, a nuestro país. Entonces eso es una plaga, porque recordemos que la pandemia tiene que ver con plaga. Eso es una plaga que puede estar viniendo a la humanidad. Y entonces el Señor algunos están preguntando: ¿hasta cuándo voy a estar en esta condición? Hasta el momento en que tú y yo como pueblo tengamos que humillarnos delante del Señor. ¿No dice pues la palabra en el libro de Crónicas: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren y se apartaren de sus malos caminos, entonces, hasta entonces, yo oiré desde los cielos, vendré a ellos, sanaré su tierra. Entonces, una de las cosas que Dios está esperando es que tú y yo tengamos que humillarnos delante del Señor. No importa si ahorita estamos en casa, hermanos, aún en casa tengamos que humillarnos delante del Señor. Tengamos que enseñar a los nuestros a que ellos también tengan que humillarse delante del Señor. Amén. Entonces, ¿ese hasta cuándo puede terminar? Hasta el momento en que tú y yo que ya conocemos de Dios, tú y yo que ya, hermano, tenemos, quizá algunos tienen años en el evangelio, y quizá el evangelio se le has vuelto, hermano, como un evangelio tedioso. Pero Dios no quiere que nosotros estemos en esa condición. Humillémonos y miremos que Dios puede seguir trayendo cosas extraordinarias en nuestras vidas. Amén. Entonces, la respuesta de Dios a los hasta cuándo puede ser también para nosotros. Mire lo que dice Primera de Samuel 16:1. Entonces, humillarnos delante del Señor. Primera de Samuel 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel. Ojo, Jehová le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Entonces eso es un hasta cuándo de Dios para Samuel, que era el profeta. Y entonces ese hasta cuándo de Dios también hay una respuesta ahí, porque le está diciendo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿No será que también es para nosotros, hermano, esa respuesta? Porque hay gente, cristianos, gente que ha nacido de nuevo, hermano, que está lamentándose, llorando por las situaciones que está pasando. Quizá porque antes tuvo, hermanos, poder adquisitivo y ahora lo ha perdido. ¿No será que hay gente que se ha quedado en el pasado llorando? En el caso de Samuel, estaba llorando a Saúl, como si pensando que Dios ya nos iba a proveer de otro rey para Israel. Y entonces se quedó lamentando. La palabra llorar quiere decir duelo, quiere decir entristecer y quiere decir lamentar. Entonces, ¿qué estaba haciendo Samuel? Lamentándose, entristeciéndose, hermano, estaba de duelo. Amén. Quizá podemos, hermanos, pueden llegar momentos difíciles para nosotros, donde tengamos que, hermanos, a veces va a venir, hermano, ese lamento, y quizá, hermano, circunstancias que nos van a afectar directa o indirectamente. Y, hermano, quizá podemos estar llorando. Se vale llorar, pero no se vale quedarse en una condición así. ¿Por qué? Porque el Señor, Él es Dios.
Él nunca cambia. Los milagros que hizo ayer los va a seguir haciendo hoy y los va a seguir haciendo el día de mañana. Amén. Y entonces eso quiere decir que, hermano, no tengamos, si te ha pasado alguna situación, es más, inclusive si hay gente que ha llegado a la misma muerte, hermano, porque los cristianos, los muertos en Cristo no mueren, sino solamente duermen. Para ellos es una bendición. Quizá a nosotros nos puede afectar eso, y va a afectar y va a abrir, va a dejar un hueco quizá a esa persona. Pero ¿saben quién puede llenar eso? Dios mismo. Dios mismo va a traer consuelo a nuestras vidas. Amén. Si a veces perdimos, estuvimos en un buen trabajo y quizá lo perdimos, Dios puede todavía seguir abriendo puertas, hermanito. Pero a veces el duelo, la tristeza, el lamento, quizá, hermano, estamos tan enfocados en el problema que nos olvida levantar nuestra cabeza al cielo. Y como el salmista decía en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, ese hasta cuándo, hermanos, que Dios le dijo a Samuel, también es para nosotros. Ya deja de llorar, o dejemos de llorar. Y cuando estoy hablando, no estoy siendo despectivo con usted. Si cuando estamos diciendo deja de llorar, dejemos de entristecernos. Dejemos de entristecernos. Dejemos de, hermano, porque a veces la tristeza nos impide que nosotros tengamos que disfrutar aún lo que Dios nos sigue dando hoy en día. Hasta ahorita Dios nos ha sido fiel. Y por eso, como aquella alabanza que, hermano, cantamos, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. La fidelidad de Dios es extraordinaria. Dios sigue siendo fiel con nosotros. Amén. Que Dios tenga que sanar nuestro corazón. Que Dios tenga que sanar nuestro corazón. Amén. Entonces, miremos otro hasta cuándo del Señor. Mire lo que dice Éxodo 16:28. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Aquí hay otro hasta cuándo del Señor. Y ese hasta cuándo dice: ¿hasta cuándo os negaréis? ¿Hasta cuándo te vas a rehusar a guardar mis mandamientos y mis leyes? Amén. Y entonces, hermano, una de las cosas que el Señor nos está, hermano, para nosotros también es, quizá nos hemos estado olvidando de sus leyes. Y cuando estoy hablando de leyes, el día viernes se compartía algo con ustedes en la oración, hermanos. Cuando están hablando aquí de leyes, están hablando precisamente, esa palabra leyes es la palabra Torah. Y la palabra Torah, hermanos, no es como gente, hermano, lo ha empezado a ver que es una serie de ritos, de reglas, de situaciones, de imposiciones, de cargas. No es así. Por eso el Señor le está diciendo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Y es que esa palabra Torah, hermanos, cuando miramos, significa dirección, instrucción y orientación. Permítame un poquito repetir lo que el día viernes le estaba diciendo, porque es un hasta cuándo del Señor. Amén. Y entonces la Torah es instrucción, dirección y orientación. Dice que Torah, una de las palabras más importantes del Antiguo Testamento, se deriva de la palabra yará. Si lo analizamos con el antecedente del verbo yará, se hace evidente que Torah es mucho más que ley o que una serie de reglas. Torah no es una restricción ni impedimento, sino todo lo contrario, el medio por el cual se puede lograr una meta u objetivo.
En su sentido más puro, Torá se le dio a Israel para permitir que llegara a ser en realidad el pueblo especial de Dios y permaneciera como tal. Se podría decir que al guardar la Torá, Israel se guardaba, se resguardaba. Es lamentable, pero Israel cayó en la trampa de guardar la Torá como algo impuesto, un objeto en sí, en vez de ser un medio para llegar a ser lo que Dios se propuso con ella. El fin llegó a ser un medio. Es decir, la Torá era el medio, pero para algunos que se hicieron religiosos, llegó a ser el fin. Imponer, 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 imponer. Carga, 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 carga. Pero el Señor no quería eso para nosotros. Ahora nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado, hermanos, esa palabra bendita. Y esa palabra bendita, hermano, cuando nosotros miramos el libro de Juan capítulo 1, dice que aquel verbo se hizo carne, aquel verbo se hizo la palabra. Entonces la palabra es Jesucristo mismo. Nos dejaron a nosotros la palabra. No nos dejaron la palabra, hermanos, para que sea un fin de imponer, hermano, de poner cargas a los demás. Y quizá a veces uno como pastor ha cometido también ese error, hermanos, de tratar de imponer a las personas que quizá ni siquiera tienen el deseo de poder buscar al Señor. Amén. Es que la palabra no es una imposición, la palabra se expone. Y cuando la gente lo va entendiendo, cuando el logos se empieza a hacer rema dentro del corazón de uno, entonces, hermano, es que se empieza a disfrutar las cosas. Entonces, Dios les había dejado la ley no para que se volvieran religiosos, sino era un medio de dirección, hermanos, de orientación, de instrucción, para que fueran un pueblo especial para el Señor. Y eso es para nosotros también. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a entender que esto no es una imposición? Y quizá para algunos ahorita en su casa estarán diciendo: amén, pastor, no es una imposición. Pero también la palabra se nos tiene que revelar, porque en algún momento también hemos caído, hermanos. El medio lo hemos convertido en el fin. Amén. Jesús dejó la palabra para que nosotros nos orientáramos, nos instruyéramos. Amén. Pero Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces la palabra que a nosotros nos dejaron no es para, hermanos, tratar de que obligar a la gente a hacer algo que no quiere, sino ese es el medio para poder alcanzar el fin. ¿Cuál es el fin? Jesucristo. Y que un día nosotros tengamos que estar como Jesús mismo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el fin. El fin no es tratar de utilizar la palabra para poder enriquecernos, que el Señor va a mandar las añadiduras. Amén. El Señor va a mandar las añadiduras. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por una añadidura. Amén. Pero cuando nosotros empezamos a entender la palabra, hermanos, entonces vamos a empezar a experimentar cosas extraordinarias en nuestra vida. Y por eso el Señor le dice a Moisés: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van? ¿Hasta cuándo no van a guardar mis mandamientos y mis leyes? Por eso cuando Jesús vino y se encontró con un grupo de religiosos que sabía la ley, hermanos, al derecho, y hermano, trataban de hacer caer al Señor, no entendieron, y por eso se perdieron de esa gracia tan extraordinaria que fue derramada. Hoy en día se sigue derramando una gracia,
se va a derramar una superabundante gracia, se va a derramar una gracia sobre gracia. Pero ¿sabes quién la va a entender? Aquellos en el cual la palabra se haga rema en su corazón. Yo le pido al Señor, yo le pido al Señor que nos ayude a entender su palabra. ¿Quieres ayudarme con el teclado, hermano? Yo le pido al Señor que allí en tu casa Dios te haga entender, a ti y a mí, que no tengamos que hacernos gente religiosa. Que Dios nos dé la sabiduría. Que Dios a mí como pastor me siga trayendo revelación y que yo pueda entender que esta obra no es mía, sino esta obra es del Señor. Y que aquí tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso es que yo le empecé con Esteban, porque decía: ¿hasta cuándo van a resistir al Espíritu Santo? ¿No será que a veces necesitamos al Espíritu Santo para que venga y nos revele esa palabra? Y no caigamos en una serie de reglas, de ritos, de prohibiciones. Esto sí, esto. Hermano, que el Espíritu Santo nos vaya indicando qué es lo que nosotros debemos de hacer, lo correcto y lo incorrecto. Lo que, hermano, que eso de su palabra tenga que hacerse rema en nuestro corazón. Amén. Y yo creo que así vamos a entender mejor las cosas. Por eso le decía que en los hasta cuándo de Dios son respuestas para nosotros. Amén. Y entonces mire, en vez de percibir la Torah como una orientación, se desvirtuó en un cuerpo externo de reglamentos y, por tanto, una carga en lugar de un poder liberador y orientador. Esta carga, más el legalismo de la ley romana en ese tiempo, forman el antecedente de la tradición de la ley que se discute en el Nuevo Testamento. La ley, más ahora, hermanos, vamos a ponerlo de esta manera: una carga en lugar de esta carga, más el legalismo que en nuestra vida hay, puede formar una carga para nosotros. Si orar no tendría que ser una imposición, tendría que ser un deleite. Si venir a adorar al Señor no tendría que ser una imposición, tiene que ser un deleite. Si predicar la palabra no tendría que ser una imposición para aquellos que la escuchan, sino tendría que ser un deleite para aquel que la está escuchando. Ni tampoco para mí tendría que ser una carga. Otra vez a predicar. Tiene que ser un deleite para mi vida. Si buscar al Señor, no tendría que decir: otra vez voy a buscar al Señor, otra vez orar. Tiene que ser un deleite para nosotros. Tendría que ser un deleite. Deleites en su casa. No importa si estamos en casa, si usted está en casa. No importa si aquí habemos 2, 4, 6, 7. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad. Pero qué tan importante es. Yo le voy a pedir, muchachos, ¿quieren venir y deleitarse en el Señor? ¿Sí? Vamos. No importa, a lo mejor están en casa muchos de nuestros hermanos, pero yo creo que tendría que ser un deleite. Guardar las leyes, entonces, no se refería al Señor a guardar una serie de reglamentos, de ritos, sino guardar sus leyes. Tendría que ser un deleite. Por eso es que en el libro de Salmos capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace tiene que tener éxito en su vida. Vénganse, hermanos, suban, vamos a cantar. Pónganse de acuerdo ahí. Pero entonces eso tendría que ser.
algo extraordinario. Mire lo que dice Proverbios 13:14. La ley del sabio es manantial de vida. Entonces no es una imposición, una serie de reglas, hermanos, sino es un manantial de vida. Inclusive cuando uno percibe la ley y no se la imponen, hermano, uno se hace disciplinado. Entonces cuando nosotros percibimos la palabra en su, hermanos, en esa parte pura de la palabra que es Jesucristo, entonces no es una serie de imposiciones, sino nos van a enseñar a ser personas diligentes, disciplinadas. Pero en esa disciplina tiene que haber un deleite, tiene que ser, la ley va a ser un manantial de vida para los sabios. ¿Y sabe para qué es esa ley? Para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. Y mire, Números 14:11. Números 14:11, otro hasta cuándo de Dios dice: y Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me va a menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo va a desconfiar de mí, a pesar de todos los prodigios que he obrado en medio de ellos? ¿Hasta cuándo me va a menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo va a desconfiar de mí después de todos los prodigios que yo he hecho con ellos en el desierto? ¿No será que también ese hasta cuándo es una respuesta para nosotros? ¿No será que a veces hemos menospreciado el nombre del Señor? Le hemos dado poco valor. Hemos desconfiado cuando Él nos manda confiar en su palabra. Hemos confiado en otras cosas. Hemos confiado quizá en el vecino, hermanos. Hemos confiado en el amigo que tenemos en el gobierno y que quizá tiene un puesto alto donde se nos puede abrir una puerta. Claro que Dios puede hacer eso, hermano. Dios puede abrir puertas, pero no es confiar en la persona, sino es confiar en Dios, que tiene el poder para poner en el corazón de una persona y abrir una puerta para tu vida. ¿No será que le hemos restado valor a lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra? Entonces, no, hermano, tengamos que estar confiando en el Señor. No lo menospreciemos, no le restemos valor. No tengamos, hermano, que poner a Dios como por última opción. Ya cuando esté quizá una persona en cama y que quizá, hermanos, ya no tiene otra opción porque ya dejó de confiar en sus fuerzas, en su inteligencia, en sus habilidades. Y entonces la última opción que le queda es pedir a Dios, pedir oración por él. Pero mientras cuando tú y yo quizá o alguna persona más, hermano, está en sus 5 sentidos, con su fuerza, sus manos, sus pies, hermano, en sus cabalidades, hermano, y a veces dejamos por último a Dios. En última opción es Dios, cuando Dios tendría que ser la principal opción en nuestras vidas. Que podamos decirle: Señor, tú eres mi primera opción, Señor. No lo último, Señor, sino tiene que ser tu prioridad y mi prioridad. Eso es el valor que nosotros le vamos a dar al Señor. Cuando hagas de Dios todo. Aquella mujer que estaba, la viuda, no tenía nada, pero no dejó de perder el aceite. Si algo no debemos de perder nunca, es el aceite en nuestra vida, en nuestra casa. Amén. Confía en el Señor. Confiemos en el Señor. El salmista nos habla, y cuando tú miras los salmos, hablan de poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Y tú puedes, hermanos, ir y buscar todos los versículos que hablen acerca de la confianza del Señor. Y mire este versículo en la Biblia, lenguaje sencillo, dice: y le dijo Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante, ni tengo poder?
Es que eso me gustó. ¿Hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante y que tampoco tengo poder? Y mire lo que dice: ya he hecho tantos milagros delante de ellos y todavía no creen en mí. Todavía hay incredulidad en ellos. Todavía no creen que yo tengo el poder. El mismo Jesucristo dijo: yo tengo poder para poner mi vida y que me la quiten, ¿verdad? Bueno, él no que se le iban a quitar, era un propósito de Dios. Tengo poder para ponerla, hablando de su vida propia, y tengo poder para quitarla. Entonces, el poder de Dios es ultra mega penta giga extraordinario. La Biblia dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, hambre, espada, desnudez. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo mismo Él, hermano, cuando fue al lago de fuego, hermano, y arrebató las llaves al que tenía el imperio de la muerte, hermano. Y hermano, cuando ellos estaban haciendo un gran regocijo, hermano, Satanás y sus secuaces, porque supuestamente habían derrotado a Jesucristo, hermano, la Biblia dice que Él exhibió públicamente a los principados, potestades. Hay gente que piensa que allá afuera, es cierto, Satanás tiene poder, pero que el Señor lo reprenda. Pero hay un poder cuando tú y yo creamos al poder de Dios, cuando tú y yo creamos al poder extraordinario de Dios, que Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Y que a veces cuando miramos las circunstancias pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. El Señor tiene el poder para levantar muertos, para poderte proveer, para que tú empieces a ver los milagros extraordinarios que Dios quiere hacer contigo. Si quizás has perdido todo y tú sientes que Dios no te contesta, Dios quizá está probando nuestra fe. Está probando nuestra fe. Está probando nuestra fe. Dios todavía sigue haciendo milagros. Yo pido al Señor que pueda traer un milagro a tu vida. Dios puede seguir trayendo milagros. Mira lo que dice esto. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y mire este otro, Números 14:27, y termino con este. ¿Hasta cuándo esta comunidad perversa, esta chusma, estarán murmurando contra mí? He escuchado esas murmuraciones que contra mí profieren los hijos de Israel. ¿Hasta cuándo entonces, hermano, vamos a dejar de murmurar? Y murmurar es, cuando tú lo investigas en el diccionario, es hablar, cuchichear en secreto. Y a veces en secreto pedamos: no, Señor, yo sé que tú te has olvidado. Señor, mira, y mira aquel cómo está. Hermano, la murmuración, si por algo no pasó aquel pueblo, hermanos, en el desierto, cuando tú miras en el libro de Primera de Corintios 10, es porque, hermano, todos ellos, y dice el apóstol Pablo que eso le sucedió como un ejemplo a nosotros, porque ellos, dentro de las cosas que hicieron y por eso quedaron tendidos en el desierto, era por la murmuración, por la codicia que ellos tenían. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a murmurar? Decir que Dios no tiene poder. Dios sigue teniendo poder. Amén. Y entonces mire cómo le dice: esta comunidad perversa. ¿Sabe por qué? Porque hoy mucha gente se ha pervertido. Y mire cómo le dice: esta chusma.
estarán murmurando contra mí. Si en algún momento hemos murmurado, quizá a veces señalamos y decimos: allá va aquel pecador, aquel adúltero, perdón, hermano, pero a veces hasta podemos estar señalando las situaciones, ¿verdad? Mira aquel homosexual, hermano, y a veces se nos llena la boca para poder estar, hermano, hablando de aquellos que están cometiendo algún pecado. Pero ¿no será que también nosotros estamos pecando porque estamos cayendo en una murmuración? Que Dios nos ayude. Y si lo hemos hecho, porque me estoy contando en el asunto, pidamos perdón al Señor. Y termino con este sí es el último. Mateo 17:17 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Porque sus discípulos no pudieron, hermano, liberar a una persona, me parece que era un joven. Y entonces el Señor Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser incrédulos? ¿Hasta cuándo nos vamos a poner a cuentas con el Señor? ¿Qué estamos esperando? ¿Que vengan algunas otras situaciones? Dios tiene el control de nuestras vidas. Mientras nosotros, los hermanos, me ayudan a ministrar una alabanza, yo te voy a pedir a ti, si me puedo parar aquí un poquito más, que tengamos los hasta cuándo de Dios. Son respuestas para nosotros. Humíllate. Quita de tu corazón la incredulidad. No pienses que Dios ha cambiado. Dale la importancia, o démosle la importancia a nuestro Dios. Y el Señor, que Él es fiel a su palabra, va a seguir trayendo una bendición a nuestras vidas. Ahí en tu casa yo te voy a pedir algo: que levantes tus manos y cantemos una alabanza para nuestro Dios. Deleítense, muchachos. Conocerte más, vivir en santidad. Levanta tu mano ahí en tu casa y dile: la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para ofrecer mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me transportó, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. ¿Por qué no lo disfrutas allá en tu casa? Le dices: digo, siempre quiero estar, gloria contemplar por la eternidad. Levanta tu voz y dile: lo único que quiero es adorarte. Lo único
nunca se secará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Su sangre Abre el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Déjeme hacer una oración, hermano. Padre, yo te pido, Señor, por cada persona que está en casa, mi Dios. Se está terminando un año más. Padre, y en nuestro calendario gregoriano, cuando tú hablas de velad, tiene que ver con la palabra gregoreus, Señor. Y eso entonces nos dejas ver que a través de ese calendario que nos diste a nosotros, Señor, podemos ver y nos dices que estemos atentos. Está terminando un año más, Señor, pero en ese año estamos viendo que tus señales nos indica que tú vienes pronto, Señor. Pero yo te pido, por favor, aumenta nuestra fe. Allí en casa, Señor, aumenta la fe de nuestros hermanos. Yo sé que el enemigo vino solamente para robar, matar y destruir, pero tú has venido para darnos vida y una vida en abundancia. Señor, que este tiempo sea para que nosotros nos humillemos delante de ti. Padre, bendigo a cada persona que está conectada, cada familia, Señor. Señor, enséñanos a buscarte día con día más y más. Quiero decirle, hermano, que si usted lo cree, no porque sea algo motivacional, ni porque yo quiero motivarlo a usted, ni que solamente este mensaje quede en su alma, sino que vaya a su espíritu. Pero yo le digo con certeza que aquel que cree y que su fe va a ser cimentada, hermanos, van a pasar cosas extraordinarias. Para el mundo vienen calamidades, pero para usted y para mí, el Señor va a empezar a mostrar su misericordia y su gracia como nunca antes lo hemos visto. Que Dios derrame misericordia en su vida, que Dios derrame gracia, que Dios se manifieste en su casa, en su vida. Viene una proclama para este año. Yo sé que el Señor nos va a hablar. Amén. Sé que el Señor nos va a hablar. Sé que el Señor le va a hablar a usted. Yo le pido que esté pendiente de las transmisiones, hermanos. El día martes tenemos nuestro servicio virtual 6:30 de la tarde. Y el día domingo tenemos nuestro servicio virtual a las 5:30 de la tarde, hermanos, que es el día jueves. 5:30 de la tarde, vamos a comenzar 5:30 de la tarde de manera virtual. Va a ser algo, pues, claro que puede esto en nuestro corazón, hermano, nos pega, porque uno quisiera que usted estuviera en este lugar. Pero yo sé que el Señor va a traer una palabra para usted, hermano, para este año. Amén. El día 31 entonces nos vemos a las 5 de la tarde. El día viernes no vamos a tener servicio, hermanos. El día viernes lo vamos a suspender y lo vamos a hacer hasta el siguiente domingo a las 9 de la mañana. El día miércoles sí nos vamos a conectar por Jitsi Meet para poder estar orando, hermanos. Amén. Vamos a estar orando por la proclama y vamos a estar orando, hermano, para que el Señor pues siga trayendo
hermano, una nueva a nuestra vida, ánimo, amén, fortaleza, y vamos a estar orando por eso, hermanos, amén. Dios me los bendiga. Gracias, mis hermanos, muchas gracias de que estuvieron aquí. Que Dios les bendiga y nos vemos no sé cuánto al rato, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho, hermanos. Y usted también, hermano, cuídese mucho. Dios me lo bendiga. Estamos despedidos. Que Dios le tenga que hablar. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para